La reforma hacendaria para la que presentó iniciativas el presidente Enrique Peña Nieto ha venido siendo analizada, discutida, debatida en público y también dentro de la Cámara de Diputados, y aparentemente llegó el momento en que ya hay un primer dictamen, no sabemos si este va a pasar o no, pero se le han hecho a esa iniciativa o esas iniciativas más de 50 cambios. Algunos de ellos han sido presionados o buscados por la iniciativa privada, por las cámaras empresariales, otros por los partidos, y en fin, estamos pendientes de saber si sale una reforma hacendaria o fiscal, como prefieren llamarla algunos, que resulte bastante descafeinada en términos de lo que se puede recaudar por lo pronto. Porque una de las funciones que buscaba esta era dotar al Estado de muchos más recursos de los que dispone para poder a su vez asumir responsabilidades de salud, de educación, de caminos, de puentes, de vivienda, etcétera, lo que tiene que hacer el Estado, pero no tenía recursos suficientes, tenía muy pocos ingresos, una fiscalidad bajísima del 11%, entonces se buscaba ampliar la base de contribuyentes, esa no se está logrando, se está recargando la reforma aparentemente en la clase media, lo cual ha llevado al Partido Acción Nacional a impugnarla, incluso con mítines callejeros y con volanteos que impugnan con distinto grado, pero los dos grupos, el de Madero y el de Cordero, están impugnando la reforma fiscal, el de Cordero de manera mucho más agresiva, diciendo que la tienen que retirar y presentar una nueva. Ya no hay tiempo para esto, porque hay plazos perentorios para aprobar tanto los ingresos como los egresos del año entrante. Entonces, pues lo dejo a su discusión. Y los plazos perentorios se van a cumplir, ¿no? Les queda una semanita. Sigo con tu símil del café. Era no una reforma express, sino una reforma americana, ¿no? Es decir, estaba muy diluida, no parecía que iba a recaudar mucho. Sin embargo, en el contexto económico que tiene el país de muy magro crecimiento, si nos va bien vamos a crecer 1%, todo aquello que se plantee como, digamos, recaudar más es visto, y en este caso la derecha se ha alineado completita, para denunciar que no es una reforma que le permita crecer al país, que es claramente, dicen algunos, confiscatorias. Lo que he visto, y me parece muy interesante constatar, es que ha habido una especie de corrimiento hacia el rojo, es decir, un corrimiento hacia la izquierda, de parte de la autoridad federal, y al parecer el bloque revolucionario, es decir, el PRI y el PRD, están de acuerdo en una serie de elementos fundamentales. No sé si le van a agregar, por ejemplo, progresividad al ISR, pero el PRD ha anunciado que van a correr con las líneas generales de esa reforma, con lo cual tendríamos, y ya lo platicaremos en otro bloque, una especie de alianza en lo fiscal entre revolucionarios, es decir, el PRI y el PRD estarían apoyando el paquete fiscal, y una alianza más derechista en el caso de la energética, donde tendrías al PAN apoyando al PRI para efectivamente pasar la reforma, aprobar la reforma energética, con lo cual tenemos al PRI como partido bisagra, ¿no? Es decir, por un lado en lo fiscal estaría permitiendo, tendría ese corrimiento hacia el, digo rojo por aquello de que están, la izquierda tradicionalmente se identifica con ese color, y un corrimiento hacia el azul en el términos de cuestiones energéticas, buscando pues dos alianzas. No estoy seguro que esto sea la mejor idea, pero es lo que hay. Hay una historia de la Revolución Mexicana, que en realidad incluye la posrevolución, de James Wilkie, en donde toma al fisco. A lo largo del siglo XX mexicano, bueno, el libro es de hace ya un tiempecillo, pero en fin, desde el Porfiriato hasta donde él llegó, creo que los años 60, y dice, aquí está el alma de un régimen. Vamos a dejar a un lado su retórica, lo que dice, el discurso, para afuera el discurso, no tiene mayor sentido. Veamos realmente lo que hizo a través del el análisis del ingreso. Follow the money. ¿Cuánto se logró recaudar y para qué se usó? Creo que le faltó poner más énfasis en a quién se le quitó, pero en fin, la idea es que la verdadera naturaleza de un gobierno está en esto que a algunos les parece un poco pues aburridón y difícil de entender,
pero qué se recabe y en qué se gaste es quizá, como dijo Wilkie, la verdadera alma, la esencia de un gobierno. Aquí, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba aumentar en 1.5 o 1.4% del Producto Interno Bruto de recaudación, que no es mucho, porque como tú dices, Francisco José, se recauda entre el 11 y el 13%, luego le ponemos el petróleo, que sube a 20 y tantos %, de todas maneras es muy bajo, porque otros países tienen mucho más recursos. América Latina incluso. Pero ¿a quién se le estaba empezando a quitar? Pensando en empezar a quitarle un poco más a las clases más altas, a los empresarios. Estos son los que se están defendiendo ahora como gatos panza arriba, y lo más seguro es que de ahí se vaya hacia atrás, y que terminemos en, ya lo decía yo en otro programa, en lo que Carlos Tello insiste, no es una reforma fiscal, es una miscelánea fiscal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a dejar otro tiempo en lo que, y con esto concluyo, tú señalabas que la revista Enfoque de Reforma del día de ayer saca algunos ensayos, y uno de ellos, el primero, es de un representante de Fundar, esta ONG, en donde pone una cifra que yo no conocía, que el 1% de los mexicanos, no sé si es por población o por hogares, recibe el 39% de la renta, del ingreso, que es una monstruosidad, porque quiere decir que casi el otro 99% de los mexicanos se tiene que conformar con el 60%. Y quién sabe cómo esté concentrado en los otros 99 se quedan con el 60, 1 se queda con el 39. Eso es lo que tendría que atacar la reforma fiscal, que no se ve que lo vaya a hacer. No se ve que lo vaya a hacer, va a quedar en miscelánea seguramente también, y en algún momento pues, se hablará de una reforma estructural, de hacendaria. Aquí la cosa es también ver cuántos votos va a obtener esta que se presenta. Seguramente va a pasar, es decir, ya prácticamente es un hecho que se quita el IVA a la escuela, el IVA a las rentas, a las hipotecas, que desde luego que iba a pegar a un sector de la clase media la más elevada, porque recordemos también que clases medias, son varias, que pueden ir desde los que están pegaditos al margen de mayor pobreza, pero que ya están saliendo, digamos, hasta los que están un poquito antes de los verdaderamente ricos, les llaman clases medias avanzadas, lo que sea, acaudaladas. Pero aquí, en realidad, en términos de los votos en el Congreso, vamos a ver si el PAN, con esto que ya quitó, que logró quitar junto con otros grupos, y que era sacrificable, se decía, eso se metió a propósito como para negociar y que quede el núcleo de lo que el gobierno considera que debe de estar ahí. Vamos a ver si con eso el PAN ya dice, ok, pues ya quitaron esto y entonces va nuestro voto, o se mantiene en una posición de decir, esta reforma no nos gusta, no la vamos a apoyar, no vamos a votar por esta reforma. Entonces estaría, como decía Leonardo, el PRI con la izquierda, pero de la izquierda resulta que tampoco les gustó a una buena parte de la izquierda más identificada con López Obrador, ya la han descalificado esta reforma por diferentes razones, y entonces quedaría nada más el grupo vinculado a los chuchos o los más negociadores, digamos. Entonces puede ser que pase con una votación muy pequeña. Yo tengo la impresión de que el PAN está rechazando en bloque, porque digo, las dos corrientes fundamentales del PAN están rechazando la reforma hacendaria en términos políticos o con argumentación más bien política, con una visión de que esta posición que tiene les va a traer votos, apoyos, simpatías de las clases medias. Como bien dices, la clase media está muy subdividida en estratos que son bastante distintos, porque los que están ya muy cerca de los ricos, pues se sienten más ricos, y los que están cerca de los pobres son pobres. Entonces, pero se declaran clase media. Sí, los declaran clase media ellos mismos, sí. Pero bueno, en fin, el PAN está haciendo una apuesta política
con este rechazo porque el mismo PAN en momentos anteriores ha presentado algunas de las cosas que ahora se están planteando y las rechaza en este momento. Otra cuestión son algunos impuestos especiales sobre los cuales ha habido pues un apoyo por una parte importante de la sociedad, como por ejemplo el impuesto a los refrescos, ¿no? A las bebidas azucaradas, que tiene detrás también el combate a un problema grave del país, que es la obesidad. Y las refresqueras están peleando como gatos boca arriba, eso sí, para decir, este es el impuesto Bloomberg, esto es falso, van a afectar a miles de trabajadores, en fin. Es un nutriente importante. Y hay otras cuestiones, como por ejemplo el IVA en la frontera, que no acaba de ser establecido, querían rebajarlo al 11, como está, y lo quieren subir al 16. En fin, estamos con muchas interrogantes, pero hay una, además, que parece ser otra de las motivaciones del Partido Acción Nacional, que es, si no se aprueba la reforma política primero, nosotros no vamos a votar a favor de la reforma fiscal. Energética. No, la energética. La De- que está de las dos, condicion- de no, las no, dos. la fiscal va por cuerda aparte porque tiene que traer el 22. Ah, ya, pero bueno. Es la ok. energética. A mí lo que me parece clara, digamos, como discusión fiscal, es que claramente el gobierno de Peña Nieto ha tomado un discurso, digamos, más cercano a la izquierda. López Obrador no va a aceptar ninguna reforma, aunque tome sus planteamientos. De hecho, él planteó que quiten el IETU, se quitó el IETU, los regímenes especiales, uno de ellos es el de la frontera. Consolidación La fiscal, consolidación, ¿no? que la quiten. Es decir, pero tienes los votos del PRI, del Verde y el PRD. Para pasar reforma constitucional que tiene solo que ver con los dos derechos sociales, eso no creo que tengan problema, porque tampoco creo que el PAN diga, oiga, yo No me nos vamos opongo a a eso. esos derechos sociales. Pero no creo, Crespo, que vaya a ser una minoría pequeña, ¿no? Finalmente tienes un buen grupo de legisladores para aprobar esa reforma. Lo que me sorprende en este juego político que tenemos en México es que buscan contentar o acercarse más a un sector del, digamos, socialdemócrata o de izquierda, por eso decía corrimiento hacia el rojo, y del lado energético se cargan completamente a buscar una coalición de derecha. No sé si esto les permita un poco salvar después el Pacto por México, decir, oye, por acá te di a ti un poquito de cuerda y por acá te la doy aquí. De otra manera, no, en fin, entiendo que el gobierno es muy pragmático, pero esto de que tenga una alianza con la izquierda y otra con la derecha para un tema energético, para un tema fiscal, no deja, compañeros, de sorprenderme. Si Harold Laswell definió política como quién consigue qué, cómo y cuándo, también lo podemos meter aquí sería exacto para la Para esta reforma situación. fiscal y aquí preguntarnos, ¿quién consigue que no le carguen la mano, cómo y cuándo? En realidad vuelve a ser el sector más importante, más rico de México, porque si aumentan, consideran a partir de los 500,000 pesos Ya eres rico. Para aumentar- que eres rico, pero entre quien gana 500,000 al año y quien gana Millones. miles y miles de millones más, van a ser tasados de la misma manera. Y ahí estaría el punto, que Oye, fueran tasados distintos. Todos entramos a la lista Forbes con esa Sí, lógica, sí, ¿no? nosotros sí, ¿Qué dices tú? para sentirnos bien, pero en realidad debíamos de sentirnos mal, Muy mal. porque no es el campo de donde va a ir la tasa mayor, está dejando en realidad libre a quien sí gana, pero muchísimo. Sale menos perjudicado, desde luego se le tocan algunos privilegios, pero efectivamente sale bien librado en comparación con lo que tendría que ser, que es hacer cortes, desde luego, ¿no? De 500,000 a 1,000,000, 2 millones, etcétera. Eso y entonces puede irle ser cargando que más la todavía mano. lo incluyan. PRD dijo que podrían elevar la escala hasta el 40%. Sí. Eso todavía lo están negociando. Entonces a lo Pues, mejor pues, nos dan la sorpresa. Ojalá que vaya por ese lado, porque en todo caso sería más justo, pero además la recaudación sería algo más. Bien, pues quedaremos esperando porque se nos ha acabado el tiempo de este bloque y vamos a otras reformas después de esta hacendaria o fiscal. No nos deje, vamos a un siguiente bloque. Bueno, como se decía en el primer segmento, el PAN ha condicionado sus votos en el Congreso para la reforma energética, sobre todo, que es donde se requieren para sacar adelante una reforma energética que ha sido desdeñada y criticada por la izquierda, y ahí sí por toda la izquierda unificada, porque implica un cambio constitucional. Pero los votos del PAN son fundamentales y la ha condicionado a la aprobación de una reforma política.
político-electoral, porque tiene aspectos específicamente electorales nuevamente. Somos uno de los países que más frecuentemente ha cambiado la ley electoral desde los años 60, pero también algunos otros aspectos de reforma política un poco más estructural, pero se está concentrando la discusión en el aspecto electoral y dentro de lo electoral se está concentrando en la creación o no de un Instituto Nacional Electoral que ya hemos comentado acá, pero sigue en el núcleo de la reforma electoral, sacrificando tanto los tribunales locales, electorales, como los institutos electorales. El PRI es el que menos le gusta esa idea porque dice, ok, que se haga un instituto nacional con ciertas funciones, pero dejemos a los institutos electorales con algunas otras funciones para no afectar el federalismo en alguna medida, aunque yo aquí recuerdo que hay algunos países federalistas que tienen un solo instituto electoral que centraliza toda la organización, como Brasil y Canadá. Y son federales. Somos nosotros los que tenemos doble estructura, porque hay otros federales en donde también las elecciones nacionales son organizadas por los institutos locales, como Estados Unidos. Vecinos, ¿sí? Aquí tenemos doble estructura, ¿no? Entonces se habla también un poco de que puede haber un ahorro de dinero, pero sobre todo el núcleo del asunto es que los institutos locales han caído bajo la influencia, en muchos casos muy burda incluso, directa y burda, de los gobernadores. Y un instituto como es el IFE actualmente, bueno, yo agregaría que el PAN está metiendo una fórmula, o sea que para mí sí sería importante dar autonomía a los procesos electorales también de los estados, pero que la fórmula para nombrar a los consejeros del IFE fuera modificada para que tampoco quede en manos de las cuotas de los partidos. Y el PAN sí tiene una propuesta específica ahí, que es de que se elijan como se eligieron los del Instituto Nacional El IFETEL, sí. de Comunicaciones. Bueno, si la burra no era arisca, y creo que siempre ha sido arisca en nuestro caso de las elecciones, porque la verdad es que llevamos casi 2 siglos de historia electoral en donde el 99% es negativo. Aquí quienes se oponen a la creación de este instituto diciendo no, es que somos federalistas, pues están luchando contra una realidad innegable, que los gobernadores son en buena medida los dueños de los institutos electorales y que no valen nada como organismo profesional ajeno a los intereses del gobernador y que da sus resultados con limpieza y con honestidad. Defender por la vía del federalismo ha sido una cosa muy abstracta, es que somos federales y cada estado es distinto, que puede ser, es cierto, en principio tiene mucho valor lo del federalismo, pero frente a los gobernadores que tenemos, que les falta el parche nada más en el ojo para mostrar su verdadera personalidad, estos institutos son unos pobres institutos y los tribunales electorales también son más o menos iguales. Han estado agarrados por los poderes locales y no hay forma de salir bien en esta reforma. Yo tampoco lo creo. Los tribunales, bueno, una buena parte de los locales, una buena parte de los temas así que tenían sustancia, caían en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en última instancia era el que decidía. A mí lo que me preocupa, digamos, de esta discusión sobre el federalismo, es que cada vez más competencias se le retiran a las entidades federativas porque son visiblemente incompetentes, no regulan el suelo urbano, el uso del suelo. En términos electorales hay serias dudas por parte de todos los partidos, o sea, el PRD, el PAN, incluso el PRI tiene sus dudas con los institutos electorales de las entidades que gobiernan otros partidos. Por tanto, si vamos a crear un Instituto Nacional Electoral, creo que irremediablemente nos tenemos que plantear cuáles son las funciones que debe cumplir ese instituto. Y está claro en todo el país que nos entrega la credencial porque votamos todos con la del Registro Federal de Electores, no la del IFE. Está claro que el padrón electoral lo hace también el Instituto Federal Electoral, que los trabajos de fiscalización, si no los hace de recursos que reciben los partidos, es sano que lo haga en la instancia federal para evitar que efectivamente los partidos locales hagan, digamos, en fin, una serie ahí de chanchullos, ¿no? Yo creo que la propuesta está en una cuenta única, donde les digan a los partidos, a ver, tienes 700 millones y con eso lo que hagas es asunto tuyo.
en vez de tener todos estos cajones de esta fue a la campaña de diputados y esta a la día de senadores, que le permitió al PRI salir limpio, a pesar de haber gastado a los ojos de todos los ciudadanos un montón de dinero, se debería efectivamente hacer. Pero le tienes que quitar un montón de funciones, Paoli, al IFE tal como está ahora. Si lo que queremos es que esté monitoreando anuncios de televisión, que esté viendo si hay o no dinero de los funcionarios, pues no va a haber manera de que funcione un Instituto Nacional Electoral cumpliendo con todas esas funciones, si no las cumplen las procuradurías, las fiscalías y todos los órganos que eso deberían hacer. Yo quisiera pronunciarme muy rotundamente a favor de la creación del Instituto Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Este argumento del federalismo es un argumento, como creo que sugería Lorenzo, bastante teórico, sin conocer a fondo lo que es el federalismo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es un sistema en donde una serie de facultades quedan desconcentradas a otras entidades, no a la central, sino que se desconcentran, como el nombre indica. No todas las facultades que tiene el Estado mexicano están concentradas, ni todas están desconcentradas. ¿Qué pasa en materia electoral? En materia electoral hay una serie de facultades totalmente concentradas. Ya no repito lo que decía Leonardo, que el padrón electoral es solamente uno, que se los prestan a las entidades, que la última instancia de la cuestión jurisdiccional la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí Woldenberg, que está en contra de la desaparición del IFE y de los institutos locales, sí está a favor o considera posible y sana la desaparición de los tribunales locales para que se concentre, como de hecho ya está, que tienen la última palabra. Y de hecho ahí estamos llegando casi todo el tiempo, ¿no? Con los asuntos graves. Hay otro factor que es nacional, no desconcentrado. Los partidos políticos son nacionales y cualquier partido político nacional con ese registro puede intervenir en elecciones locales y municipales. De tal manera que hay una parte del sistema electoral que está centralizado y otra parte que está descentralizado. Esta parte que está descentralizada es una parte que han abusado de ella los gobernadores. Entonces yo tampoco repito, pero por eso yo creo que es sano que se concentre. Y además hay otro factor. Sí vendría un gran ahorro. Acabo de leer declaraciones del contralor del IFE que dice que habría ahorros sustantivos al eliminar una cantidad de institutos estatales electorales que están hechos por los gobernadores y para los gobernadores, que tienen allá sus contrapaches. Entonces, habría esta otra ventaja que es el ahorro nacional. En fin, yo creo que un sistema federal no es un sistema que desconcentra todo, ni el sistema central lo concentra todo. Esta es una cuestión que se ha debatido ya mucho. Ahora, hay a quienes no les gusta mucho esta idea de centralizar las funciones electorales, dicen, pues es que entonces lo mismo tendríamos que hacer con una cantidad de funciones. Los propios congresos en los estados de pronto caen bajo la influencia directa del gobernador, tenga o no tenga mayoría, los institutos de transparencia, el sistema judicial como tal. Con lo cual, el argumento llevado casi al absurdo, o al absurdo diría yo, sería, entonces concentremos todas las facultades en el centro de la misma manera que se pretende hacer a nivel electoral. Frente a eso yo digo, pues esa es la tendencia, precisamente porque esa es la tendencia que estamos viendo. Es decir, a realmente ser una república más central que federal, aunque en el nombre siga siendo federal. Y el problema es que habría que ver, a lo mejor lo electoral se resuelve, a lo mejor por esta vía, pero efectivamente en todo lo demás está ahí presente esta cuestión. La paradoja es que hemos avanzado en alguna medida en materia democrática a nivel nacional, en alguna medida. Hay muchas cosas que faltan todavía, pero algo de mucho más libertad de expresión, menos censura que antes. La cuestión electoral con fallas y tropiezos, pero se ha avanzado en relación con lo que había antes, el 88 mismo. Pero en los estados en realidad no. Unos más que otros con algunas diferencias, pero en realidad la democracia que pasa por los estados y los poderes locales no ha avanzado, ni siquiera en los estados donde ha habido alternancia. Sí. Ahí eso es un problema que se tiene que ver de qué manera se puede realmente, porque mientras no baje la democratización a los estados, pues ¿de qué estamos hablando? Y si nos sale lo que nos ha salido tantas veces, que ponemos el empeño y el interés, vamos a hacer algo nuevo.
un instituto nuevo. Y luego cuando ya lo hacemos, el IFE en sus orígenes era visto como, wow, íbamos a darle lecciones al mundo, ¿no? La joya. Fuimos a ver ¿A Irán? a Irak. A Irak. A Irán Darle no creo clases. que nos hayan invitado. Íbamos a decirles cómo, a Irak. porque los pobres no sabían. Timor del Este, ¿te acuerdas? Y luego estamos viendo que ya con las elecciones del 2006, ese IFE en el que tanto empeño se había puesto, pues no estuvo a la altura. Ahora, pasará lo mismo si hacemos un instituto nacional para las elecciones. No estamos también poniendo una esperanza en algo que en realidad está en otro lado, que es la corrupción. Yo lo creo firmemente, Lorenzo. Además, creo que la centralización no necesariamente nos va a llevar a la solución de los problemas, porque, por ejemplo, el manejo de nuestras fronteras y nuestras aduanas es nacional y es un auténtico desastre también. Entonces, la idea de esto, pasémoslo al centro, entonces ya todo va a funcionar maravillosamente. No. La Procuraduría General de la República, en fin, no me extiendo en los ejemplos. Lo que sí creo es que puede poner a dieta el nuevo Instituto Nacional Electoral. Si lo llenas de competencias, no hay manera de satisfacer las expectativas. Si el Instituto Nacional Electoral organiza elecciones, fiscaliza recursos, nos entrega una credencial confiable y nos abre nuevas tecnologías para poder votar y hacerlo razonablemente, yo creo que ya iríamos ganando. Lo que sí creo es que hay que replantearnos todo lo que es la Fiscalía de Delitos Electorales, las Contralorías Internas, el seguimiento de la compra de votos, que son las cosas que van enfermando al sistema y que al final dicen, oiga, todo eso repercuta sobre el IFE. Pues sí, pero tienes una estructura que no persigue el uso indebido de los recursos, compra de votos durante la etapa previa a las elecciones. En fin, creo que hay que poner las cosas así. No, y se ha dicho también. Perdón, que ya estamos a la nada más final. quería decir que no hay que llevar las cosas al extremo de decir todo lo vamos a centralizar, porque ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni muchas otras cosas se están planteando para centralizar. Yo creo que este es un tema... Esto implicaría tener aquí sí un código electoral uniforme. Generalizado. Aquí sí sería claro. uniforme. Una ley de partidos. están Pero yo hablando. insisto Una ley de en que para que de veras sea un paso importante, sin que resuelva todos los problemas, es que también se tiene que cambiar la fórmula de selección de los consejeros. Sí. Si eso no se cambia, entonces va a caer de nueva cuenta en manos de las cuotas partidarias y vamos a empezar a dudar otra vez de su autonomía, de ese nuevo instituto. Pero pasamos al siguiente segmento. Y antes de entrar en materia, enviamos a nuestra compañera María Amparo Casar nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de su padre la semana pasada. Bueno, les propongo que en este bloque analicemos la reforma energética. Le hemos dedicado ya varios bloques en programas anteriores al asunto, a los posicionamientos de distintos actores políticos, y, en fin, visiones diferentes sobre lo que debe hacerse con la energía. Lo que a mí me resulta a estas alturas incomprensible es cómo van a manejar en las próximas 2 semanas, es decir, antes de que termine el mes de octubre, el asunto político, el cual hablábamos en el bloque anterior con el asunto energético. El PAN dijo, yo condiciono mi apoyo para que la reforma constitucional en materia energética salga y me tiene que dar la política. Y tiene que ser una política sustantiva. Está por verse, ya no lo discutimos en el bloque anterior, si el PRI acepta la segunda vuelta, que es un tema que el PAN está planteando con mucha dureza, a cambio de su apoyo en la energética. La lógica es, si no me la das ahora, no me la vas a dar nunca. Por tanto, este interés que tiene el gobierno en tener una reforma energética abre muchas preguntas. Ya estuvo Peña Nieto en APEC y la prensa internacional insiste, especialmente la económica, la que está interesada en estos temas, que del alcance que tenga la reforma energética se podrá determinar si este país en esta administración concretamente ofrece una nueva visión. Ya hemos platicado que el memo, es decir, el momento mexicano, se nos ha ido debilitando y de la, digamos, entusiasmo con el que arrancó el sexenio, se ha ido efectivamente llegando a una situación de muy bajo crecimiento económico. A partir de ahora, lo lejos que pateen el balón en reforma energética podría, en los mercados internacionales y en la prensa económica, reabrir una nueva etapa en la que México se convirtiera en un país interesante para la inversión extranjera, lo cual generaría, como ya lo hemos platicado en otro momento, un problema interno. Pero en fin, tenemos octubre para desahogar la fiscal y la presupuestal, tenemos la política y no sé hasta dónde va a llegar la energética. ¿Cómo lo ven? Bueno, si la reforma fiscal
va cada vez más hacia atrás y va a generar menos recursos, entonces se supone que vamos a volver los ojos, la mirada otra vez al petróleo, que es ese recurso en donde se evita que de momento personas concretas paguen y que pague algo que dicen es de todos, pero pues en realidad puede ser de nadie. Que el petróleo pague lo que los hombres de carne y hueso, o hombres y mujeres, porque ya tenemos que decirlo así, paguen impuestos, o en el caso mexicano, es que no paguen impuestos y que se vaya sacando del petróleo. La reforma energética nos dice, si echamos una reformadita al 27 y al 28, el mundo externo nos traerá recursos de momento, porque la idea es que si ellos vienen es para sacarnos más de lo que invierten. Sí, van a venir para sacar mucho más, si no, no vienen. Entonces quiere decir que se está posponiendo el que o acelerando más bien, el que se acaben los recursos petroleros, porque los que van a invertir del exterior vienen para sacar más de lo que inviertan. Entonces se está acelerando la explotación del petróleo, dándole al exterior una parte para que nos deje una parte a nosotros, pero nos la paguen más rápido, para que salga un gobierno, para que salga un sexenio. ¿Es esto lo que nos conviene a la larga? Yo digo que no, pero para alguien que ve el mundo político nada más en corto, puede decir, sí, sí me conviene, yo PRI estoy al frente, que lleguen ahorita y el que venga atrás que arría. Bueno, yo creo que esta cuestión que ya planteabas, Lorenzo, de que si el petróleo es de todos los mexicanos, pero es más de algunos que de otros. Por ejemplo, es mucho más de los líderes sindicales de petróleos, es mucho más de los contratistas de petróleos, es mucho más de las burocracias que tienen altísimos salarios y prestaciones que del conjunto de los mexicanos, ¿verdad? Lo que ellos reciben de la renta petrolera es enorme. Y ahora se está planteando que haya nuevos socios, ¿verdad? Aquí el problema que se está viendo, en términos, por ejemplo, constitucionales, la izquierda en general, tanto López Obrador como los chuchos o el PRD, están planteando que no se toquen los artículos 27 y 28. El PAN ha planteado que se toquen el 25, el 27 y el 28. Pero acabo de ver una iniciativa o una idea que presenta el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, que es miembro destacado del grupo de los chuchos. Y dice, yo creo que valdría la pena pensar en aprobar la reforma al 27, siempre y cuando se nos garantice que el 28 no se toca. El 28 es el artículo que más ha impugnado Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, con su propuesta de reforma. Dice, no hay que tocarlos, ni el 27 ni el 28, pero el verdaderamente importante de preservar es el que le da al Estado mexicano la posibilidad de manejar toda la cuestión petrolera. Ese es el que no se puede tocar. Entonces, basado en esto, yo creo que Graco Ramírez está diciendo, bueno, aprobemos el 27, con lo cual llegarían a una negociación ya muy clara con la iniciativa energética del PRI. Sin embargo, yo creo que el resto de la izquierda no ve bien ni con buenos ojos eso. Graco se ha estado distinguiendo un poco, Graco Ramírez, en posiciones que confrontan al conjunto de la izquierda, sobre todo a la izquierda obradorista. Ahí ya casi claramente hay un choque más abierto y directo. Pero un poco lo que decíamos en los otros segmentos también, de que Peña Nieto está buscando, decías tú, Leonardo, está buscando como un equilibrio, como para darle vida al pacto después de todo esto. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene el pacto después de esto? Esto es lo central. Ya se lograron algunas reformas en materia educativa, telecomunicaciones, y el núcleo fuerte, importante, es lo hacendario, lo político en alguna medida y lo energético. Porque tampoco del otro lado, es decir, apoya en la energética, se va más hacia la derecha, decías, pero no es tampoco la reforma que plantea el PAN. El PAN quiere irse mucho más para allá en todo caso,
Entonces está haciendo como maniobras de lograr un equilibrio, entonces le concedo esto a la izquierda, la energética me voy más a este lado, pero de todas maneras en una posición centrista, que eso es lo que está generando que las reformas queden de menor calibre o de menor calado de lo que originalmente había planteado Peña Nieto, que era importante hacer y que él ofrecía. Si el país necesita reformas de fondo, con las cuales se puede no estar de acuerdo según la posición que uno tenga en el espectro ideológico, pero tienen que ser de fondo, tienen que ser audaces, dijo, ¿no? Y se están diluyendo. La energética obviamente será vista, si hay cambio constitucional en el 27 y 28, como inaceptable para la izquierda. Incluso si mete el cambio en el 28, Graco tampoco le entraría, digamos, ¿no? O la corriente que pudiera estar alrededor de Graco. Pero a final de cuentas pueden salir unas reformas que no sean las que Peña Nieto dijo que eran necesarias tener. Bueno, ahí tendrá el gran, digamos, excusa, decir, si el sexenio no jaló es porque no me dieron. Lo mismo que han dicho los dos últimos presidentes, no me dieron la legislación que yo quería, la que me hubiese permitido hacer funcionar el país. Yo veo dos cosas. Un asunto de una reforma fiscal ya muy descafeinada o muy, digamos, diluida, que te pretendía acercarse más, de hecho ha tenido mucho mejor prensa en la izquierda que en la derecha, y hoy un articulista que le llama casi marxista la reforma fiscal de Peña Nieto, que es verdaderamente como lo de Obama. sacar las cosas de quicio. Pero sí tienes una derecha económica que está muy molesta con eso. Entonces tú dices, a ver, si esa va a salir descafeinada para contentar un sector del PRD, si la otra sale descafeinada, pues ya tenemos dos reformas deslavadas, con lo cual este sexenio no va a poder mover las cosas económicamente. Estamos, como decía hace un rato, en una situación muy mala. Yo tengo la impresión de que todavía no nos hemos enterado del último capítulo de la energética. Sí. Es decir, el PAN puso la suya y puso más lejos la pica. Y el gobierno puede decir, mire, tuve que ceder por asunto de responsabilidad ante lo que me pide este señor, entonces tengo que ir hasta las concesiones, por ejemplo. Para mí, sea cual sea la posición de cualquier gobernador, para la izquierda es intransitable cualquier reforma en el ámbito, digamos, constitucional. Por tanto, la única posibilidad que veo es que se corra totalmente a la derecha en materia energética y que a partir de ahí mande el mensaje. A ver, lo fiscal no lo pude arreglar porque no hay condiciones, pero con esta gran reforma de corte aperturista, neoliberal, en fin, la etiqueta que le pongan, finalmente va a ser la gran carta de Peña. Si no, tengo la impresión de que se va a quedar sin nada, ¿no? Me temo que esa es, desde mi perspectiva, que sería la peor de las salidas, pero en efecto, si la reforma fiscal es no le toque nada a nadie, entonces no nos queda más que la petrolera. Pobre petróleo, no quedó más que entregárselo a los grandes, a los que sí saben y a los que sí vienen con la bolsa llena de dinero para que nosotros nos podamos mover en el petróleo, porque ya vimos que nosotros mismos no podemos hacer más que la barda de la refinería. Allí en ¿dónde es? En Tula, ¿no? En Tula. Entonces, la barda, y eso ya se dice que hasta se está cayendo, no la barda, sino el proyecto. Entonces, no les queda, si quieren irse con su proyecto, no les queda más que irse hacia la derecha, pero en serio. Y como tienen esa tendencia, Peña Nieto ya se confesó en una ocasión que él es conservador, ¿no? Entonces, pues total, que pague el petróleo y los intereses momentáneos se alinearán las piezas. Creo, espero que no, pero creo que por ahí puede venir la solución. Solución entrecomillado. Está en duda qué puede apoyar el PAN y qué puede apoyar el PRD. Bueno, el PRD no apoya desde luego el cambio constitucional 27 y 28. Hay esta cosa de Graco que pues es una golondrina que tal vez no haga verano, pero el PAN yo creo que finalmente sí va a apoyar, sobre todo si le aprueban la reforma política en algunos asuntos, aunque no la segunda vuelta, pero otros asuntos como el Instituto Nacional de Elecciones, como el gobierno de gabinete, etcétera, eso podría dar un apoyo del PAN a la energética. Sí, y una recargadita a la derecha, ¿no? Es decir, a ver, la de Peña Nieto, metámosle un poquito más ya que estamos. Recargadita, recargadota, y si luego metemos a los actores internacionales que también están en favor de eso, pues ya tienen por ahí mayoría. Pero bueno, este mes de octubre están estas reformas en discusión. Hacemos una pausa, regresamos. En el Pacto por México hay tres grandes actores partidistas,
PAN, PRD, PRI y la presidencia. Detrás de eso hay otro gran actor, mucho más grande diría yo, que es el que concentra el dinero. Y ahora estamos viendo el principio de la introducción de un nuevo actor en este escenario político, que sería la izquierda más allá del PRD, Morena. Andrés Manuel López Obrador está muy activo en las asambleas de los estados que están constituyendo el paso previo a la creación del partido y movimiento. Las dos cosas son Morena. Y ahora en este proceso nos está diciendo también Andrés Manuel que esa izquierda que se constituirá en partido si las cosas siguen como hasta ahora han ido, también está ya proponiendo nuevos aliados. En estos últimos días está diciendo los maestros también, porque nos oponemos a la reforma educativa tal y como está planteada, nos oponemos a la reforma fiscal tal y como está planteada, y Morena va a introducir este nuevo discurso y nuevo partido. ¿Podrá? ¿Y qué significa la introducción de este nuevo actor? Ese es el tema en esta mesa. Una parte, digamos, interesante de lo que ha sido el planteamiento obradorista en los últimos años, no es del todo nuevo lo de Morena, es cómo pasar de las estructuras tradicionales. Intentó primero ser un movimiento social, culturalmente orientado, después volvió al ambiente electoral y ahora con Morena vuelve a plantear esto que le resulta a él tan caro, su tradición intelectual, de un centauro entre partido y movimiento, es decir, tener un pie en lo electoral, pero también un pie en la movilización. Yo lo que creo es que el espacio, digamos, electoral o sociológico de la izquierda, por alguna razón que ignoro, no ha crecido mucho. Y una buena parte del crecimiento de Morena se hace en detrimento de lo que hoy ya existe. Es decir, no está agregado, como en su momento ocurrió con el subcomandante Marcos, nuevos públicos o un nuevo segmento de la sociedad que empieza a politizarse en, digamos, esos espacios, sino que en gran medida es una lucha despiadada por el centímetro cuadrado con la izquierda. Por tanto, lo veo como un choque inevitable entre los intereses del partido, por ejemplo, establecido en la Ciudad de México, y los liderazgos de Morena, que en muchos sentidos se duplican con los liderazgos del propio Partido de la Revolución Democrática. Quizá Alejandro Encinas sea el mejor ejemplo, ¿no?, de esa dualidad. Lo hemos visto en Zacatecas, lo estamos viendo como la parte organizativa de Morena, pues en muchos casos entra con este desaire que le hacen las estructuras perredistas diciendo, compañero, pues esta clientela es nuestra. En fin, veo ahí un dilema que creo que no va a acabar bien, a menos que el tema energético concite un gran apoyo, digamos, concite nuevamente el que la izquierda se una. De otra manera, el horizonte de fragmentación puede ser muy doloroso para las intermedias. Yo creo que la estrategia que está siguiendo este sector de la izquierda, que tenemos la interrogante de si va a ser el mayor o no, si se queda como mayor el PRD, depende de cómo le vaya en todas estas reformas, creo, al PRD. Y también depende de cómo se maneje el PRD. No será lo mismo un jefe como Marcelo Ebrard, que tiene todo el apoyo de Camacho y tiene algunas simpatías incluso en los sectores medios, que uno que pudiera ser más radical, pero en fin, eso lo veremos. Me parece que no solo la CENTE, la coordinadora, se está aliando a López Obrador, y López Obrador está buscando esta alianza porque está teniendo algunas dificultades. Si ustedes se fijan, en las asambleas que ha venido logrando, tiene apenas un poquito más de lo que se requiere, que son 3,000 miembros con su credencial de elector que se presentan, y tiene 3,100, 3,500, 3,200, pero hubo 2 estados, en los que Hidalgo y Zacatecas, en los que falló, no alcanzó los 3,000. Entonces está teniendo algunos problemas, porque no es lo mismo trasladar no es fácil, quiero decir, trasladar un movimiento social que, bueno, tiene seguidores muy móviles, muy volátiles en alguna medida, que tener ya la consistencia de miembros que se afilian, que dan su credencial, etcétera, y que llegan a las asambleas, porque pueden estar afiliados de corazón, pero no tener los recursos, los elementos o las posibilidades o la salud para llegar. Y entonces va a haber problema. Y se está lanzando paralelamente entonces una campaña de aquí al 2015,
para lograr el registro de Morena y segundo, para llegar fuertes, no solo con la CENTE, sino con un conjunto de organizaciones como Soy 132 y otras muchas organizaciones sociales que están siendo convocadas por AMLO, por Andrés Manuel López Obrador y por Morena para poder lograr una fuerza que se traduzca de lo social a lo político. Y este tironeo entre lo social y lo político, entre el movimiento social y las instituciones políticas, es algo que existe desde... Así nació el PRD, digamos. Y había una gran discusión de si es movimiento o si es partido, o es partido-movimiento, como dijeron, que es lo que quiere hacer López Obrador. Pero esto no es tan fácil de lograr. Yo creo que tiene graves dificultades, porque todos estos miembros que pueden ser del movimiento social, en cuanto los compran, en cuanto los cooptan, en cuanto les ofrecen despensas, se van para otro lado, porque tienen necesidades y es muy entendible. Pero entonces en lo que estás diciendo pues, se podría inferir que quizá esta alianza con los maestros pudiera ayudar. Es decir, los maestros tienen la estructura de sobra, de movilización, para eventualmente decir, oigan, llénenme lo que falta aquí de la asamblea Claro, X o Z, eso sí. Y que se afilien en total. Al final de cuentas están dentro de una estructura corporativa que es el magisterio y que entonces le ayuden a sacar adelante la... Pero va a tener un costo electoral también. Sí. A mí me parece que al asociar a los maestros, que por lo menos en la capital, La pero CENTE. que es la CENTE, sí, el bastión del PRD aquí en la capital, y yo creo sí que muchos de los capitalinos han quedado enojados, molestos con las movilizaciones, los bloqueos, etcétera. Entonces puede haber ahí una factura electoral que eventualmente se la cobren al PRD, empezando por la ciudad. Yo digo, falta mucho tiempo para las elecciones, pero es posible que la votación del PRD, tanto en la capital como en el resto del país, en la intermedia, 2015 pueda descender, en parte por estos vínculos que se hacen, incluso no formales, pero sí públicos y abiertos, y sí, los apoyamos. Y eso puede ser un nuevo mensaje a los sectores duros de la izquierda, en detrimento de los sectores moderados o de los electores que puedan tener una inclinación de izquierda o eventualmente poder votar por la izquierda, pero con estos mensajes se le alejan. Yo creo que es una de las razones que preguntabas, Curcio, de por qué el electorado de la izquierda no se ha incrementado. Yo creo que uno de los problemas que yo veo en materia electoral, ¿no? Cuando estás en movimiento y también juegas a las elecciones, es que el discurso, no solo de López Obrador, sino también en su momento de Cárdenas, está dirigido al votante duro, más que al votante moderado o independiente. Y entonces, en esa medida, pues alejas a los independientes que se van a otro lado, desde a votar por otro partido hasta la abstención o el voto nulo. Porque el discurso está, y esto de la gente es otra vez alimentar el discurso hacia los duros, que lo pueden celebrar mucho, esto decir, sí, claro, porque han comprado, digamos, el discurso de los maestros de que la reforma esta es negativa, que le están afectando sus derechos, etcétera, pero entre los moderados e independientes pierdes. Hay un problema histórico quizá de más fondo. Esta lucha entre moderados y duros, que en el caso mexicano ya los duros no son los que van a hacer, se van a ir a la guerrilla, a la montaña, a la revolución y llegar al poder a través del fusil. Ahora, en realidad, Bloquean los duros el son aeropuerto. relativamente menos duros, son bloquear la entrada al aeropuerto. Eso es antes era la toma del Palacio de Invierno, ahora es nada más la toma de la entrada del aeropuerto. Del Boulevard Pero Portuario. el otro punto es que es una sociedad tradicionalmente de valores conservadores, la mexicana. Es más fácil ser de derecha que de izquierda en México para quienes buscan el voto y esa fórmula de la política. Sin embargo, esa es mi opinión, si no hubiera la izquierda dura, eso estaría peor de lo que ya está, porque domina aquí siempre la derecha, dominan las fuerzas más conservadoras. En México, después de todo, la independencia la iniciaron unos, pero la terminaron los conservadores. La lucha del siglo XIX la gana Juárez, pero la disfruta Porfirio Díaz. La revolución la hacen entre Zapata y Pero los Villa, carrancistas etcétera, se pero los levantan. carrancistas, que son los más conservadores, los que se quedan con eso.
pareciera ser una parte de un proceso histórico larguísimo lo que estamos viendo. Es el último capítulo de un proceso muy ¿verdad? largo. Y una gran fragmentación de la izquierda, ¿no? Que ha tenido a lo largo de su historia esta capacidad de irse atomizando. En estos momentos creo que los principales socios de López Obrador, no lo dicen públicamente, pero son a los que más les molesta la idea de Morena, al PRD claramente, para el partido Convergencia o Movimiento Ciudadano dirá, oiga, qué mala idea, pues ya estábamos muy a gusto con nuestro partido, y en el caso del PT dirán, oiga, entonces ya se nos va a ir, y la fuente de votos, el caudal de votos que les da ese partido, no es un secreto para nadie, era por López Obrador, ¿no? Por tanto, estarán diciendo, oiga, pues si no sale Morena, casi mejor, ¿no? Es decir, hay muchos que están conspirando para que, en el silencio, para que esto no ocurra. Y sin embargo, insisto, se necesitan estos puntos duros para que una sociedad tan difícil de mover como la mexicana se mueva por lo menos una micra. Lo que pasa es que hay que pagar mucho para moverla una micra, pero en fin, hemos llegado al final de este segmento y al final del programa. Se los agradecemos y esperamos de ustedes estén aquí la semana entrante.